8 de la mañana, 35 minutos. Al comienzo del programa les decíamos que íbamos a estar recibiendo al doctor Néstor Gutiérrez, abogado de un adolescente que deberá ser indemnizado por $12.500 por ser víctima de bullying, en un fallo histórico para nuestro país en ese sentido. Primero que nada, la bienvenida al doctor Gutiérrez. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en un hecho, por lo menos en nuestro país, sin precedentes, se ha decidido la indemnización a un joven, a un adolescente que era hostigado, que era víctima de bullying. Pero la situación, que vamos obviamente a charlar, es un poco más compleja, porque también comentábamos en el inicio del programa que había como por parte de la justicia solamente un reconocimiento de responsabilidad a quien realizaba ese hostigamiento, dejando de lado la responsabilidad que el centro educativo podía tener o que tuvo al entender, digamos, de la parte afectada, lo que el centro educativo tenía como responsabilidad, que habría sido la de cuidar la situación que se daba con este adolescente. ¿Durante cuánto tiempo él fue víctima de este hostigamiento? Bueno, él fue víctima de hostigamiento durante aproximadamente 3 años, 2 años, en forma fuerte, digamos, que fue cuando estuvo en primero y segundo año, 2013 y 2014. 2013 pasa por una serie de circunstancias en donde se le hacen videos en YouTube, tomándole, digamos, tomando unas imágenes, digamos, humillantes, se le colocan ahí, luego el hostigador las baja, pide disculpas, y en el 2014 esto comienza desde el inicio. Entonces, llega a un punto tal en que, existen hechos críticos que determinan que al final termina siendo una denuncia policial antes de iniciar todo este juicio civil, ¿no? Obviamente me imagino que los padres recorrieron primero el camino de lo que haría cualquier papá, ¿no? Voy a la institución, denuncio la situación y pido que por favor los adultos responsables de la educación de mi hijo generen el ámbito adecuado para que eso no suceda más. Totalmente, Humberto, fue así. Los padres recorrieron esa vía, fueron varias veces a hablar con el instituto. El instituto no les dio cabida, es decir, solo en el primer año aceptaron porque era público, las imágenes estaban, llevaron las imágenes de YouTube, estaban. Entonces, en ese primer año sí tuvieron una intervención, las hicieron sacar de internet. Luego, en el segundo año, pese a haber transitado todo un camino, porque es una familia muy unida, muy en ese sentido respaldó muchísimo al hijo, le llevaron la denuncia policial incluso, y bueno, esto no fue bien encaminado por el colegio, evidentemente, porque se lo separó para hacer determinados parciales o escritos fuera de la clase de sus compañeros. Lo que hablábamos fuera del aire supuso una revictimización del adolescente, ¿no? Se estaba castigando a la víctima, en definitiva, apartándolo de la clase. Claro, se estaba castigando a la víctima porque, en definitiva, ponerlo solo en un lugar donde estaban todos los otros haciendo el mismo parcial, el mismo escrito. Entonces, ese tipo de accionar del colegio es el que nosotros entendemos que les cabe la responsabilidad. Y es esa denuncia, ese accionar policial y luego judicial donde el colegio de alguna manera se sienta agraviado o donde cambia la actitud. No, el colegio con el accionar penal, la parte penal, no se siente agraviado. Lo que trata de hacer es sacarlos a los adolescentes del colegio para no tener más problemas. A los dos. A los dos. Pero lo cual, insisto, lo que decíamos hoy, es decir, el tema de la víctima. La víctima no tiene que irse. Es decir, tiene que salir a buscar otro colegio porque un hostigador se ensaña con él.
Y bueno, después por lo tanto eso no ameritó ninguna acción por parte del colegio, ni se enojaron, ni nada por el estilo. Después en la parte civil ya estaban fuera del colegio, así que eso... No, pero ustedes entienden que el colegio fue omiso. Fue omiso. Sí, sí. Eso radica la apelación que van a hacer al fallo. Claro, es decir, decir, también la responsabilidad del colegio. El fallo, como bien dijeron, es un fallo histórico, es un fallo... ¿Es la primera vez? Muy bueno. Que yo sepa, sí, es la primera vez que hay un fallo por bullying y en estos términos, y fue contundente. El fallo es muy bueno. Si hay discrepancia es por el hecho obviamente, de comprender al colegio por haber sido omiso. Y esa es una discrepancia, pero si no, sería, digamos, la situación ideal para la reparación de un perjuicio de esta índole. Claro, o sea, ustedes no, para que la gente lo entienda, la apelación no es por la demanda en lo civil por estos $12.500 de resarcimiento, sino por dejar afuera de lo que es la pena, entre comillas, al colegio. En esencia es eso, sí, exactamente. En esencia es conceptual, el colegio tiene que responder porque el colegio supo de todo esto, estuvo al tanto todo el tiempo. Los papás del adolescente le informaron, se le informó, hubo informes psicológicos y bueno, aún así no adoptó medidas de ninguna especie. La víctima va a ser indemnizada con $12.500. ¿Esto repara algún daño? No, en derecho lo que siempre decimos es que no hay daño que sea reparable. Es decir, nada te repara un daño, al igual que en un accidente de tránsito. Es decir, preferís no haber pasado por esa situación. ¿Cómo se cuantifica de alguna manera? Mediante la vía monetaria. Esto supone un resarcimiento, bueno, es discutible. Es discutible. Si alcanza, si no alcanza. Pero estamos en Uruguay, los montos son esos. Claro. Más, menos. Es decir, podría haber sido un poco más, podría haber sido un poco menos. Más o menos se manejan los jueces con los precedentes, ¿no? Doctor, me quedan muchas preguntas y preguntas que tienen que ver, obviamente, más que nada con los adolescentes. Además del resarcimiento económico, ¿existe en el fallo judicial alguna sugerencia, algún control con respecto a la cuestión psicológica del hostigador? Es decir, ¿hay también algún tipo de recomendación? Porque estamos hablando de quien fue víctima, pero estamos hablando de un joven también que fue durante mucho tiempo el hostigador. Usted habla de que fue algo que se dio en primero, que siguió en segundo y siguió en tercero. Y que termina con esta situación para los dos, ¿verdad? Es decir, una situación que me imagino debe haber sido, más allá de que aquí hay una víctima y hay quien es el que lleva adelante el bullying, también para este adolescente debe haber sido una situación a nivel familiar, en su propia vida compleja. En el fallo judicial, ¿hay un seguimiento de la situación emocional y psicológica en este caso del hostigador? Bueno, esa es una excelente pregunta porque en realidad no hay digamos, un seguimiento que debería haberlo, pero eso está estudio del Parlamento. Nosotros hicimos un proyecto de ley desde hace ahora cumplió 2 años, el 30 de junio, 2 años, y está en algún cajón de la Comisión de Educación. Y allí sí se proponen políticas públicas de seguimiento. ¿Qué pasa? En este caso es muy difícil, y eso no es responsabilidad del magistrado que actuó en esta causa. Es muy difícil imponer un seguimiento, porque es lo ideal. Por eso te mencionaba el tema de la pregunta que tenía un muy buen contenido, porque en realidad es lo ideal, que se siga, que se haga un seguimiento a los dos. ¿Por qué es difícil? El magistrado actuante no podría, además de establecer las penas correspondientes, someter a un tratamiento psicológico, por ejemplo, a ese hostigador. ¿Por qué es la dificultad? La dificultad es porque ¿No tiene la potestad del magistrado, por ejemplo?
Potestades tendría, lo que pasa es que no hay nada legislado al respecto. Entonces, para lograr que llegue a una solución de ese tipo, tendría que ser integrando normas, jugándose a que, digamos, que esto sea acatado efectivamente o imponerle algún tipo de seguimiento. No estamos ante un juzgado de adolescentes, estamos ante un juzgado de civil. En materia civil. En materia civil, y el fallo termina ahí. Es como que... Claro, sí, resuelve la indemnización. ¿Qué perfil, y termina allí el tema. ¿Qué perfil podría ser usted del hostigador? El perfil del hostigador es un perfil... es un adolescente con cualidades para hablar, buenas cualidades, tiene seguidores, es un líder nato, es un líder en su grupo, en la clase, los demás hacen lo que él dice, básicamente. Es un ejemplo a seguir. Lo que pasa es que tiene su parte oscura, digamos, cuando lleva adelante estos actos de hostigamiento. Ese perfil de hostigador luego se replica en lo que es el mobbing posteriormente, ¿no? Claro. Digo, en el ámbito a nivel laboral. Exactamente. ¿Buen alumno? Buen alumno. Buen alumno, digamos, se tocó el tema en prácticas de gimnasia, de deportes en general, buen deportista. Es decir, tenía todos los componentes de alguien intachable. Entonces, eso también es lo que hace... es preocupante, claro. Muy preocupante. Sí, ¿Cómo se prueba que sucedió lo que sucedió y que es ese otro compañero el que provocó la situación? Bueno, esa también es una pregunta que me gusta mucho porque en realidad es dificilísimo. La prueba. Sí. La prueba es difícil. ¿Qué es lo que vale ante los estrados judiciales, claro, además, no? Exactamente. Se obtuvieron capturas de pantalla de WhatsApp y después yo centro básicamente en las principales cosas. Hubo testimonios, algunos testimonios buenos. Compañeros, por ejemplo. De compañeros, por docentes. ejemplo. Los compañeros en general trataron de lavarse las manos, pero no quisieron meterse de lleno en el asunto. Pero sí hubo pericias psicológicas que ya le habían practicado en sede penal, porque el juez penal así lo dispuso, y ahí no era consistente el actuar del hostigador, no era consistente. Advirtieron los psicólogos del Poder Judicial que su accionar no era consistente con lo que él decía, de no tener responsabilidad en los hechos. En cambio, a mi cliente se le hizo la misma pericia y dio que un 100% de efectividad en cuanto a que era coherente con todo el relato, sin baches, sin absolutamente nada, ¿no? Eso fue, digamos, lo que pudo permitir un fallo de que estamos hablando. Exacto. Usted mencionaba también antes de comenzar la nota al aire que ha llevado 30 casos por lo menos de bullying. ¿Qué situación viven las familias y por qué cuesta tanto llevarlo finalmente a la justicia, ¿no? Usted decía que a veces se llega hasta el proceso de redacción de la demanda, pero después se frena. Bueno, sí, eso es así. Hay muchos casos. Bueno, muchos le llamo a esa cantidad de casos, que no es para nada despreciable, que vienen y luego cuando se llega a una instancia de conciliación, o concilian, generalmente supone la salida del menor hostigado de ese colegio, y lamentablemente es así. O me pasó en un caso que, teniendo absolutamente todo redactado, pronto para firmar, por orden de los padres, obviamente, luego se retractaron porque eso implica poner digamos, en exposición al menor que está siendo hostigado, ¿no? A eso iba, doctor. Yo le pregunté por el hostigador. Ahora le voy a preguntar por la víctima. ¿Qué tuvo que pasar él? ¿Cuánto tiempo desde el momento que su familia lo apoya y decide tomar la decisión
de realizar la denuncia primero correspondiente para luego sí seguir, digamos, con la cuestión judicial. Es decir, ¿cuál fue el camino que tuvo que recorrer y cuán dificultoso fue para él, ¿no? Para el adolescente? Es muy dificultoso porque obviamente empieza con actos menores y luego va subiendo de tono. Es decir, por ejemplo, se hace un grupo de WhatsApp, se van todos y queda él solo. Entonces se va sintiendo excluido por todas esas cosas. O en los recreos hay una burla hacia él, en los lugares de recreo, en los lugares donde se juntan para hacer trabajos. Fue todo un periplo para llegar a agosto, digamos, de inicio de las clases, Sí. para llegar a agosto con un detonante que, bueno, en realidad no lo soportó más y bueno, y ahí le transmitió a sus padres y bueno, hicimos el accionamiento civil. El presente de los dos adolescentes en este momento es que ninguno de los dos está en ese colegio. No, ninguno de los dos está en el colegio, exacto. Bien, y cuando hablamos, y vuelvo a lo del principio, con que en esta decisión judicial se exime de responsabilidad al colegio, el colegio durante este tiempo, y obviamente a partir del momento de la denuncia y de que esto tuvo un andamiento de tipo judicial, asumió la responsabilidad de haber omitido trabajar sobre esa situación, responsabilizarse de alguna manera de que son los adultos en los que uno deja en definitiva el cuidado, no solamente de lo que se les instruye, sino el cuidado emocional de nuestros hijos. No, el colegio no asumió en ningún momento asumió. Lo que sí, a mi modo de ver, es una asunción tácita de responsabilidad o de algo similar, es que desvinculó al director y desvinculó a la coordinadora que estaba por debajo. Es decir, las dos personas que ostentaban autoridad en el colegio fueron destituidas. Es más, la coordinadora presentó a lo último del juicio, en etapa de alegato, ya presentó una nota con su liquidación por despido. O sea, la despidieron. Entonces, para mí son pequeñas cosas que no le dicen al juez claramente es responsable, pero el colegio está adoptando medidas con las dos personas principales. Entonces, sabe que... Y antes de que termine el juicio. Es un indicador, para mí es un indicador claro. Sí, evidentemente la remoción, evidentemente tiene que haber habido en forma interna dentro del colegio algún tipo de investigación para llegar a esa situación. Lo que no me queda claro es, a partir del momento que la familia apoya al adolescente, que se lo acompaña a seguir adelante con una denuncia, todo el periodo que estamos hablando, el adolescente sigue en ese colegio y sigue siendo hostigado. No. O los padres toman la decisión primero de apartarlo de la institución para iniciar... Sí, cuando se inicia la acción civil... No me quedaba claro eso. Sí, cuando se inicia la acción civil, él ya estaba fuera del colegio. No, porque... Hubiese sido insoportable. Claro, porque me hacía la composición del lugar, era lo único que no me quedaba claro, y decía, pero debe haber sido insoportable. Insoportable. Doctor, Claro. ¿y cuál es la situación de su defendido hoy? Hoy él ya cumplió 18, tuvo que hacer terapia EMDR, que es la terapia de reprocesamiento de datos, y bueno, con eso ha logrado recomponer su autoestima, ¿no? Y emocionalmente como para afrontar, bueno, seguir con su vida. Claro, digo, está institucionalizado, estudiando, incorporado a un grupo de estudio con sus compañeros. Sí. Completamente normal en otras... Es decir, ha podido rehacer su vida educativa sin sobresaltos. Claro, pero vamos al punto tal de que, por ejemplo, cuando pasa todo esto, incluso en plena etapa de la adolescencia, él tenía su novia
adolescente y termina la relación por esta circunstancia. Porque claro, es demasiada presión. Y él hoy sigue haciendo su vida normal, ya, digamos, ya logró reinsertarse socialmente y sin problemas. Pero usted decía, digo, simplemente para hacernos un poco la composición del lugar como papás y pensando en nuestros hijos, usted decía que este hostigamiento comenzó en primer año de liceo. Sí, sí. Hoy tiene 18, claro. Hoy tiene 18. Ya para terminar, ¿cuál es la recomendación a familias que estén viviendo situaciones así? Obviamente contar con el apoyo de profesionales, pero legalmente, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es obviamente consultar, ¿no? Porque para ver si esto es como similar al mobbing, para ver si un profesional determina si realmente estamos en presencia de bullying o no. Y luego, ¿qué pasos se pueden seguir contra la institución, contra los hostigadores, contra los responsables? Lo que esta sentencia viene a hacer, y con la exposición que tuvo, lo que viene a hacer es alertar a todos los demás, es que, bueno, hay un límite. Es decir, y a veces con el dinero, aunque no sea lo ideal, es cómo se frena este tipo de acciones, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Hemos estado dialogando con el doctor Néstor Gutiérrez, abogado en este caso de este adolescente víctima de bullying, que bueno, ha obtenido luego de unos cuantos años, en este caso una indemnización por $12.500 por ser víctima de bullying. Muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto al doctor.